Hubo épocas en México donde no había sueldo fijo, no había trabajo seguro, no había nada parecido a la estabilidad económica que hoy damos por sentada. Y aún así, generaciones de hombres mexicanos sacaron adelante a sus familias. No con empleos formales, no con estudios, no con conexiones. Sacaron adelante a sus familias con trabajos durísimos, de sol a sol, oficios que hoy parecen casi imposibles de imaginar, pero que durante décadas sostuvieron a millones de hogares mexicanos. Hoy vamos a contar 25 de esos trabajos olvidados que tu abuelo o bisabuelo hizo en tiempos de pobreza, y vas a entender de dónde viene la fortaleza de las familias mexicanas que hoy te rodean. El número 11 construyó barrios enteros con sus manos, y el número 1 es probablemente el más duro de toda esta lista, uno que solo los hombres con verdadero corazón aguantaban. Suscríbete y empezamos. Número 25. El cargador de mercado o diablero. En cualquier mercado importante del México del siglo XX, la Merced en la Ciudad de México, el Mercado Hidalgo en Guanajuato, el de Guadalajara, el de Monterrey, había una figura que era central para el funcionamiento del comercio diario. El cargador, conocido como diablero por el carrito de 2 ruedas que empujaba, era el hombre que movía mercancía pesada desde los camiones que llegaban en la madrugada hasta los puestos donde se vendía durante el día. Eran trabajos que requerían fuerza bruta, resistencia física extraordinaria y disposición de trabajar en condiciones brutales. Una jornada típica comenzaba a las 4 de la mañana, cuando los camiones de productores rurales llegaban con sus cargas. Los cargadores se apostaban en las entradas de los mercados esperando que los locatarios necesitaran sus servicios. Por cada viaje cobraban una cantidad modesta, generalmente entre 5 y 20 pesos en su época, dependiendo del peso y la distancia. Un buen cargador en un mercado activo podía hacer entre 15 y 30 viajes en una mañana, generando ingresos diarios entre 100 y 300 pesos, en épocas en que un trabajador formal apenas ganaba lo mismo. El trabajo era brutalmente físico. Costales de 50 o 60 kilos, cajas de frutas y verduras apiladas hasta 2 metros de altura sobre el diablero, recorridos por pisos resbalosos de mercados llenos de gente. Los cargadores desarrollaban espaldas anchas, brazos enormes y una resistencia que hoy nos parecería sobrehumana, pero también pagaban un precio físico altísimo. Hernias, problemas de columna, articulaciones destruidas, eran enfermedades laborales casi garantizadas para quien dedicaba su vida a este oficio. Muchos abuelos mexicanos pasaron décadas en este trabajo, sosteniendo familias con sus espaldas literalmente rotas, sin que nadie en la sociedad reconociera el sacrificio físico que implicaba mantener funcionando el comercio popular del país. Número 24. El aguador con burros. Antes de que la mayoría de las casas mexicanas tuvieran agua entubada, el aguador era uno de los oficios más importantes del paisaje urbano. Especialmente en pueblos y ciudades pequeñas, el aguador recorría las calles con 2 o 3 burros cargados con barriles de agua que llenaba en pozos públicos o ríos cercanos, y la vendía casa por casa para uso doméstico. Las amas de casa esperaban su paso con cubetas vacías, y el aguador llenaba las tinajas y cántaros del hogar a cambio de algunos centavos por viaje. El trabajo era constante y agotador. Comenzaba antes del amanecer cuando el aguador iba al pozo o al río a llenar sus barriles, y se extendía durante todo el día con múltiples recorridos por los distintos barrios. Los burros eran el patrimonio del aguador, y su cuidado era prioridad absoluta. Cuidar bien a los animales, alimentarlos, mantenerlos sanos, era la diferencia entre tener trabajo constante o quedarse sin medio de subsistencia. Los aguadores trabajaban entre 12 y 14 horas diarias durante todo el año, en lluvia o calor, sin descanso. El ingreso era modesto pero constante, suficiente para mantener a una familia humilde con cierta dignidad, pero el oficio tenía días contados desde mediados del siglo XX, cuando los sistemas de agua entubada comenzaron a llegar a más zonas. Muchos aguadores tuvieron que reinventarse como vendedores ambulantes, como cargadores de mercado, como peones de albañilería, mientras sus burros se convertían en bestias inútiles o se vendían para carne. Fue uno de los oficios que más rápido desapareció con la modernización urbana mexicana, llevándose con él generaciones de hombres que durante toda su vida
hicieron exactamente lo que sus padres y abuelos habían hecho antes que ellos. Número 23. El bolero o limpiabotas ambulante. El bolero, ese hombre que recorría las plazas, esquinas y oficinas de las ciudades mexicanas ofreciendo limpiar y bolear zapatos por unos centavos, fue durante todo el siglo XX una figura central del trabajo urbano humilde. Llevaba consigo su pequeña caja de madera con grasas de varios colores, cepillos, paños y telas. Se apostaba en lugares estratégicos donde sabía que pasaban hombres de oficina, empleados de comercios, abogados, comerciantes, todos hombres que necesitaban presentarse en sus trabajos con zapatos lustrosos. El sistema era simple pero efectivo. Por cada boleada, cobraba una cantidad modesta, generalmente entre 50 centavos y 2 pesos en su época. Pero un buen bolero en una zona concurrida podía hacer entre 30 y 60 boleadas en un día, generando ingresos diarios respetables para épocas de pobreza generalizada. La habilidad técnica era importante. Un buen bolero conocía las telas correctas para sacar brillo, los trucos para enmascarar rayones, las técnicas para devolver el color a zapatos opacos. Era oficio aparentemente simple pero con sutilezas que solo se aprendían con años de práctica. Era trabajo de pie todo el día, en cualquier clima, exposición constante al sol o al frío. Los boleros desarrollaban callos en las rodillas, problemas de espalda por trabajar inclinados, problemas respiratorios por respirar grasas y químicos. Pero el oficio era constante, no requería capital significativo, no necesitaba estudios, no exigía ningún tipo de calificación más que disposición de trabajar. Por eso se convirtió en uno de los oficios más accesibles para hombres recién llegados del campo a las ciudades, para hombres mayores sin otras opciones, para muchachos jóvenes que apenas empezaban a buscar cómo ganarse la vida. Una de las imágenes más representativas del México urbano del siglo XX, hoy prácticamente desaparecida, con la llegada del calzado deportivo y el cambio de costumbres profesionales. Número 22. El voceador de periódicos. Antes de la radio masiva, antes de la televisión, antes del Internet, los periódicos eran la única fuente confiable de información para la mayoría de los mexicanos, y la distribución de esos periódicos dependía de un ejército de hombres y niños conocidos como voceadores que recorrían las calles gritando los titulares del día y vendiendo ejemplares uno por uno. El voceador era una figura cotidiana en cualquier ciudad mexicana del siglo XX, parte del paisaje sonoro de la mañana junto con el lechero, el carbonero y el aguador. El trabajo comenzaba antes del amanecer cuando los voceadores recogían sus paquetes de periódicos en las imprentas o distribuidoras. Cada uno tenía su ruta asignada o su esquina preferida. Recorrían el barrio, gritaban los titulares más impactantes para atraer compradores, y vendían los periódicos a un precio fijo que les dejaba un margen pequeño por cada ejemplar vendido. La eficiencia era clave. Quien vendía más periódicos en menos tiempo, ganaba más. Los voceadores trabajaban casi siempre por la mañana, dejándoles tarde y noche libres para otros trabajos o para descansar. Era oficio relativamente sano comparado con el del cargador o el aguador, pero requería voz potente, resistencia para caminar kilómetros diariamente y conocimiento del barrio para saber dónde estaban los mejores compradores. Algunos voceadores construyeron pequeños negocios con el tiempo, contratando a otros voceadores que trabajaban bajo su organización, convirtiéndose efectivamente en distribuidores locales, pero la mayoría se quedó como voceadores toda su vida, conformándose con el ingreso modesto pero confiable que el oficio proveía a sus familias. Número 21. El cilindrero callejero. El cilindrero, ese hombre que recorría las calles tocando música mecánica con su organillo de manivela, fue durante décadas una figura particular del paisaje urbano mexicano, especialmente en el centro de la Ciudad de México. El cilindro u organillo era un instrumento mecánico que reproducía melodías cuando se giraba la manivela. El cilindrero recorría las calles tocando piezas populares, esperando que peatones, comerciantes y vecinos le dieran unas monedas a cambio del entretenimiento musical. El oficio era humilde, pero peculiarmente independiente. El cilindrero era su propio jefe, decidía sus horarios, sus rutas, sus paradas. Generalmente trabajaba entre 4
y 8 horas diarias, recorriendo calles del centro histórico o de zonas comerciales donde sabía que había gente con monedas sueltas dispuestas a aportar algo por la música. Los ingresos eran variables y completamente dependientes de la generosidad cotidiana de la gente, pero en buenos días podían ser razonables. Hubo épocas en que el centro histórico de la Ciudad de México tenía decenas de cilindreros activos simultáneamente, organizados en una especie de gremio informal con territorios y horarios respetados entre ellos. Algunos eran personajes conocidos que generaciones de capitalinos identificaban por sus canciones favoritas y su presencia en esquinas específicas. Era oficio que combinaba supervivencia económica con cierta dignidad artística, ofreciendo al hombre humilde la oportunidad de ganarse la vida, proporcionando un pequeño placer a quienes lo rodeaban. Número 20. El lechero a domicilio en burro. Como te prometí, este número se relaciona con tarifas excepcionales para la época, pero también con un trabajo durísimo y físicamente desgastante. El lechero a domicilio fue durante décadas una figura constante del amanecer mexicano. Recorría las calles del barrio con su burro cargado de botes de leche fresca recién ordeñada en establos cercanos o en ranchos de las afueras, y la vendía casa por casa medida con cucharones grandes y vertida directamente en las jarras o cubetas que las amas de casa sacaban a la puerta. El sistema funcionaba con confianza barrial absoluta. El lechero conocía a sus clientes, sabía cuánta leche necesitaba cada familia, anotaba en una libreta lo que cada cliente debía o lo cobraba al momento dependiendo del acuerdo. La leche era producto fresco, sin pasteurización industrial, con la nata que se formaba naturalmente en la superficie y que muchas amas de casa pedían específicamente para hacer mantequilla casera. El trabajo comenzaba mucho antes del amanecer en el establo, donde el lechero participaba en el ordeño o recogía la leche ya ordeñada. Después venía el recorrido por el barrio que podía tomar entre 3 y 6 horas, vendiendo la leche puerta por puerta. Los ingresos eran respetables comparados con otros oficios humildes, especialmente porque los lecheros operaban como pequeños empresarios independientes que mantenían a sus propios animales y compraban su leche directamente a productores. Algunos lecheros lograron acumular pequeños patrimonios a lo largo de los años, comprando más burros, más botes, más clientela, hasta convertirse en proveedores pequeños pero estables del barrio. Era oficio que, aunque humilde, daba cierta autonomía y dignidad económica al hombre que lo practicaba con seriedad. Número 19. El repartidor de hielo en carreta. En la época anterior a la masificación de los refrigeradores domésticos, el hielo era un producto esencial que requería distribución diaria a hogares, carnicerías, pescaderías, cantinas, tiendas de abarrotes y todo tipo de comercios que necesitaban mantener frescos sus productos, y esa distribución la hacían los repartidores de hielo, hombres robustos que cargaban grandes bloques de hielo desde fábricas hasta los puntos de consumo, generalmente en carretas tiradas por mulas o caballos. El trabajo requería fuerza física brutal. Los bloques de hielo pesaban entre 20 y 40 kilos cada uno, y un repartidor podía cargar 5 o 6 bloques en un solo viaje. Los descargaba con unas pinzas especiales que se enganchaban en los costados del hielo y los entregaba en cada destino. Una jornada típica empezaba al amanecer cuando llegaba a la fábrica de hielo a recoger su carga, y se extendía durante todo el día con múltiples viajes según la demanda de la temporada. Los ingresos eran respetables, especialmente en meses calurosos cuando la demanda se disparaba. Los repartidores de hielo experimentados conocían sus rutas a la perfección, tenían clientes fijos que dependían de ellos para mantener funcionando sus negocios. Era oficio duro físicamente pero estable económicamente para épocas en que la mayoría de los trabajos humildes pagaban menos. Sin embargo, el oficio empezó a desaparecer aceleradamente desde los años 60, cuando los refrigeradores domésticos se popularizaron y cuando los comercios empezaron a tener sus propios sistemas de refrigeración. Para los 80 era prácticamente extinto en ciudades grandes, sobreviviendo solo en algunas zonas rurales donde aún se requería hielo para fiestas, mariscos y bebidas. Barzafarazo número 18. El sereno del barrio o vigilante nocturno.
El sereno fue durante décadas una de las figuras más características del México urbano nocturno. Hombres mayores generalmente, equipados con un silbato, una linterna y a veces un garrote, recorrían las calles de los barrios durante toda la noche, vigilando que no hubiera robos, que las casas estuvieran cerradas correctamente, que no ocurrieran incidentes mientras los vecinos dormían. Era servicio pagado colectivamente por los vecinos del barrio, quienes contribuían con una cantidad mensual modesta para mantener al sereno operando. El trabajo era de soledad y vigilia. El sereno recorría las mismas calles toda la noche, cada hora, parando ocasionalmente en alguna tienda abierta para tomar café o para descansar unos minutos. Su silbato característico, que sonaba periódicamente, era una señal de que estaba en su ruta y que el barrio estaba siendo vigilado. Los vecinos dormían más tranquilos sabiendo que él estaba ahí, cuidándolos durante las horas de mayor vulnerabilidad. Los ingresos eran modestos, pero el oficio tenía ventajas. Era trabajo nocturno que dejaba el día completamente libre para descansar o para otras actividades. No requería formación, no exigía estudios, no tenía patrón directo. El sereno era figura respetada en el barrio, conocida por todos, frecuentemente con relaciones afectivas con familias que apreciaban su servicio. Muchos serenos fueron parte de la vida cotidiana de los barrios durante décadas, conocidos por generaciones de vecinos. La masificación de los sistemas de seguridad privada y la urbanización moderna hicieron desaparecer este oficio casi por completo en las últimas décadas, llevándose con él una forma particular de cohesión vecinal que las cámaras de seguridad nunca podrán replicar. CISAS número 17. El cobrador de boletos en camión. Los camiones de transporte público mexicano del siglo XX funcionaban con un sistema que hoy parece extraño. Cada camión llevaba 2 hombres trabajando, el chofer que manejaba y el cobrador, generalmente un hombre joven, que se encargaba de cobrar los boletos a los pasajeros, vocear las paradas, ayudar a subir y bajar a las personas, mantener orden dentro del vehículo. Era oficio sumamente popular para hombres jóvenes recién llegados a la ciudad porque ofrecía empleo relativamente estable sin requerir estudios. El cobrador trabajaba colgado de la puerta del camión durante todo el recorrido, anunciando las paradas con voz potente, ayudando a las personas mayores, cobrando los boletos con la mano izquierda mientras se sujetaba con la derecha. Era trabajo de equilibrio constante, exposición permanente al tráfico, ruido brutal, polución urbana. Los buenos cobradores eran reconocidos por choferes y dueños de empresas de transporte, y podían ascender a chofer con el tiempo si demostraban habilidad para conducir y responsabilidad para manejar dinero. Los ingresos eran modestos pero estables. Una jornada típica era de 12 a 14 horas, generalmente con un día libre por semana. El sueldo se complementaba a veces con propinas de pasajeros agradecidos por buen trato. Era oficio peligroso, pero generaba ingresos confiables para épocas de informalidad económica generalizada. Con la modernización de los sistemas de transporte, con la llegada de los camiones donde el chofer cobraba directamente, con los sistemas electrónicos de prepago, el oficio del cobrador desapareció casi por completo. Pero durante décadas, miles de hombres jóvenes mexicanos pasaron sus primeros años laborales colgados de las puertas de los camiones, aprendiendo a manejar dinero, gente y situaciones de tensión que les serviría toda la vida. Larasa número 16. El encargado de baños públicos. En épocas en que muchas casas humildes mexicanas no tenían baño propio, los baños públicos cumplían una función social y económica importante. Estaban en barrios populares, en zonas industriales, cerca de mercados y centrales camioneras, y al frente de cada uno había un encargado, generalmente un hombre mayor, que cobraba la entrada, daba toallas y jabón a los clientes, limpiaba después de cada uso y mantenía el lugar en condiciones aceptables. El trabajo era constante pero relativamente ligero. Pasaba la mayor parte del día sentado en una pequeña mesa cobrando la entrada, anotando consumos especiales como toallas o jabones premium, organizando turnos cuando había muchos clientes. Entre cliente y cliente, limpiaba los baños, reponía agua, mantenía las regaderas funcionando. El trabajo era continuo pero no físicamente extenuante como otros oficios humildes. Los ingresos eran modestos, pero el oficio tenía ventajas particulares. El encargado generalmente vivía en el mismo establecimiento.
en una pequeña habitación adjunta, lo que le ahorraba el costo de renta de vivienda. Tenía cierta independencia operativa, atendía gente diversa, conocía a los clientes regulares. Era oficio respetado dentro de su humildad, especialmente cuando el encargado lo ejercía con disciplina y limpieza adecuada. Con la masificación de los baños privados en las casas urbanas, los baños públicos fueron desapareciendo lentamente, quedando solo en algunas zonas específicas como centrales camioneras, mercados grandes y zonas industriales donde aún cumplen su función para trabajadores sin acceso a otras instalaciones. Número 15. El limpiador de chimeneas y ductos. En las casas de clase media alta y en residencias importantes del México urbano del siglo XX, las chimeneas y los sistemas de ventilación requerían limpieza periódica, y para esa tarea estaban los limpiadores especializados, generalmente hombres delgados y ágiles que podían meterse en espacios reducidos, equipados con cepillos especiales con largas extensiones, sacos para recoger el hollín, herramientas para destapar obstrucciones. El trabajo era físicamente exigente y notoriamente sucio. Los limpiadores terminaban cubiertos de hollín de pies a cabeza. Respiraban polvo y partículas durante toda la jornada. Trabajaban en espacios cerrados y oscuros que podían ser peligrosos, pero el oficio era especializado. Lo cobraban relativamente bien para épocas de informalidad económica, y existía demanda constante porque las chimeneas mal mantenidas representaban peligro real de incendios. Los limpiadores de chimeneas trabajaban generalmente por encargo, atendiendo a familias específicas en zonas residenciales premium del país. Algunos construyeron pequeñas operaciones con 1 o 2 ayudantes, atendiendo barrios completos con sus servicios. Era oficio sucio pero respetado por su especialización, con ingresos superiores a muchos otros trabajos humildes. La modernización urbana, la desaparición de las chimeneas en construcciones modernas, los sistemas de calefacción a gas y electricidad hicieron desaparecer este oficio casi por completo en las últimas décadas. Solo sobrevive en algunas zonas residenciales antiguas donde aún se conservan chimeneas funcionales que requieren mantenimiento especializado. Número 14. El recolector de huesos y trapos viejos. Detente un momento porque este oficio puede parecer particularmente humilde, pero ilustra perfectamente cómo los mexicanos pobres encontraban formas de generar ingreso de absolutamente cualquier cosa. El recolector de huesos y trapos viejos era el hombre que recorría los barrios con su carrito o costal pidiendo huesos de comida, trapos viejos, vidrios rotos, papel usado, cualquier desperdicio que pudiera tener algún valor de reventa. El sistema funcionaba con cadenas de revendedores especializados. Los huesos se vendían a fábricas que los procesaban para extraer aceites, grasas y harinas óseas usadas en industria de alimentos para animales. Los trapos viejos se vendían a fábricas de papel que los procesaban para pulpa de papel, o a productores de materiales de relleno. Los vidrios se vendían a vidrierías que los fundían para nuevos productos. Cada material tenía su precio modesto pero real, y el recolector que sabía moverse entre productores y compradores podía generar ingresos diarios suficientes para mantener a su familia. El oficio requería caminar kilómetros diariamente, lidiar con olores fuertes, especialmente con los huesos en climas calurosos, soportar el desprecio social que el oficio cargaba en una sociedad clasista, pero también ofrecía algo importante: no requería patrón, no exigía horarios fijos, no demandaba capital de entrada. Cualquier hombre con disposición de trabajar duro y aguantar las miradas críticas podía empezar al día siguiente. Por eso fue, durante todo el siglo XX, uno de los oficios de último recurso para hombres que no encontraban otra forma de mantener a sus familias en épocas de pobreza extrema. Laleacu, número 13. El vendedor de carbón puerta por puerta. Antes de la masificación de las estufas de gas, prácticamente todas las casas mexicanas cocinaban con carbón, y ese carbón llegaba a las cocinas a través de los vendedores ambulantes que recorrían los barrios con sus burros o sus carros cargados con costales del producto. El vendedor de carbón era una figura cotidiana del paisaje urbano y rural mexicano durante toda la primera mitad del siglo XX y buena parte de la segunda. El trabajo combinaba esfuerzo físico con habilidad comercial. El vendedor cargaba sus burros o su carro al amanecer, con costales de carbón pesados que tenía que mover de su proveedor
en zonas rurales a los barrios urbanos donde estaban sus clientes. Recorría las calles gritando su producto, vendiendo el carbón por kilo o por costal según las necesidades de cada familia. Los clientes regulares lo esperaban en días específicos de la semana, sabiendo exactamente cuánto carbón necesitaban hasta el siguiente viaje. Los ingresos eran modestos pero estables. El carbón era producto de consumo diario en todas las casas, lo que aseguraba demanda constante todo el año. El vendedor experimentado conocía a sus clientes, mantenía sus rutas, construía relaciones de confianza que aseguraban la lealtad de las amas de casa que preferían comprarle a él que a un desconocido. Algunos vendedores construyeron pequeños patrimonios con el oficio, ampliando sus rutas, contratando ayudantes, comprando más burros o vehículos, pero la masificación del gas doméstico y los sistemas modernos de cocina hicieron desaparecer este oficio casi por completo desde los años 70. Hoy el carbón se vende principalmente para asadores y restaurantes especializados, pero el viejo vendedor puerta por puerta que sostuvo a generaciones de familias mexicanas pertenece a un pasado que ya no existe. Lareja. Número 12. El bracero piscador en campos agrícolas. Aquí viene uno de los oficios más duros de toda esta lista. El bracero, ese hombre que trabajaba en las pizcas estacionales de campos agrícolas en México y Estados Unidos, fue durante décadas la columna vertebral económica de muchas familias mexicanas, especialmente en zonas rurales con pocas opciones de empleo formal. El trabajo era físicamente brutal, mal pagado relativamente, pero ofrecía la ventaja de ser estacional, permitiendo combinar la pizca con otros trabajos durante el resto del año. Las pizcas variaban según la región y el cultivo. En México estaban las pizcas de algodón en La Laguna, las de café en Veracruz y Chiapas, las de jitomate y vegetales en Sinaloa, las de caña de azúcar en distintas regiones costeras. En Estados Unidos estaban las pizcas a las que millones de mexicanos viajaban en el famoso programa Bracero entre 1942 y 1964, y posteriormente como migrantes laborales. El trabajo significaba estar agachado durante 10 o 12 horas diarias bajo sol intenso, levantando productos pesados, cargando costales, exponiéndose a químicos agrícolas sin ningún tipo de protección. Los braceros vivían en condiciones brutales, albergues improvisados sin servicios básicos, comida insuficiente, sin acceso a salud, sin protecciones laborales reales, pero los ingresos, comparados con las oportunidades de los pueblos de origen, eran suficientes para sostener familias enteras durante el resto del año. Generaciones de mexicanos rurales se levantaron a través de este oficio, mandando dinero a sus familias para construir casas humildes, educar a sus hijos, comprar pequeños terrenos. Muchos abuelos mexicanos llevan en sus cuerpos las cicatrices físicas y emocionales de décadas piscando en condiciones que la sociedad nunca reconoció debidamente como aporte esencial al desarrollo económico de ambos países. No más. Número 11. El albañil de pico y pala en construcción. Como te prometí al principio, este oficio construyó barrios enteros con sus manos. El albañil tradicional mexicano, ese hombre que aprendía el oficio desde joven generalmente al lado de un maestro experimentado, fue durante todo el siglo XX el principal constructor de México. Sin grúas modernas, sin maquinaria pesada generalizada, sin equipos de seguridad, los albañiles construyeron literalmente con sus manos las ciudades mexicanas que hoy conocemos. Cada ladrillo colocado, cada metro de muro levantado, cada techo terminado, era resultado del trabajo manual brutal de hombres anónimos que pasaron sus vidas en andamios y obras. El trabajo del albañil era físicamente extremo. Jornadas de 10 a 12 horas cargando ladrillos, mezclando cemento a mano con pala, subiendo escaleras improvisadas con cargas pesadas, exponiéndose constantemente a caídas, golpes, polvo, sol intenso. Los albañiles desarrollaban cuerpos extraordinariamente fuertes, pero también pagaban precio físico altísimo. Articulaciones destrozadas, problemas respiratorios crónicos por respirar polvo de cemento durante décadas, accidentes que dejaban marcas permanentes, eran consecuencias casi garantizadas del oficio. Los ingresos eran modestos pero estables, especialmente para maestros experimentados. Un albañil de oficio reconocido
podía ganar bien dentro del contexto de la economía informal, especialmente cuando trabajaba por contrato directo con propietarios en construcciones medianas. Algunos lograron formar pequeñas cuadrillas con ayudantes y se convirtieron en contratistas pequeños, manejando proyectos completos. Pero la inmensa mayoría se quedó como albañiles toda su vida, construyendo las casas, las escuelas, los hospitales, los edificios donde después vivirían y trabajarían personas que jamás supieron de su existencia. Es probablemente el oficio más fundamental del desarrollo urbano mexicano, ejercido por hombres cuyos nombres jamás aparecerán en ningún libro de historia, pero cuyo trabajo está literalmente presente en cada estructura del país. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo importante. Tus abuelos no tenían las opciones que tenemos hoy. Hicieron lo que tenían que hacer con sus manos, con su cuerpo, con su tiempo. Dale like si recuerdas a alguien de tu familia que ejerció alguno de estos oficios. Comenta cuál te llamó más la atención o cuál te tocó más por la historia familiar. Los próximos 14 oficios que vienen son igualmente intensos, y el número 1 es probablemente el más duro de todos. As número 10. El estibador de costales en bodegas. El estibador, ese hombre que cargaba y acomodaba costales pesadísimos en bodegas de granos, harinas, café, cacao, todo tipo de productos básicos que se movían en cantidades masivas a través de la economía mexicana, fue durante el siglo XX uno de los oficios más físicamente extremos del país. Los estibadores trabajaban en bodegas portuarias, en estaciones de ferrocarril, en mercados grandes, en cualquier lugar donde llegaban camiones con cargas que tenían que descargarse, ordenarse y posteriormente reembarcar. El trabajo significaba levantar y mover costales de 50 a 70 kilos durante toda la jornada laboral. Estibarlos correctamente en pilas altas requería técnica precisa, porque un mal acomodo podía generar derrumbes mortales. Los estibadores experimentados conocían el arte de hacer pilas de varios metros de altura que se mantenían estables, equilibradas, accesibles para movimientos posteriores. Era trabajo que combinaba fuerza brutal con conocimiento técnico sutil. Los ingresos eran respetables para el contexto, especialmente en puertos como Veracruz, Tampico, Manzanillo y Acapulco, donde había demanda constante de estibadores para los barcos comerciales que llegaban diariamente. Algunos estibadores se organizaron en sindicatos fuertes que negociaron salarios decentes y condiciones laborales relativamente mejores que las de otros oficios humildes. Pero el desgaste físico era inevitable. Lesiones de espalda, hernias, problemas articulares crónicos, eran enfermedades laborales casi garantizadas. Muchos estibadores trabajaron hasta que sus cuerpos simplemente ya no resistieron, retirándose forzadamente con cuerpos destruidos a edades en que otros profesionales aún estaban en plena producción. Licia, número 9. El vendedor de tamales en bicicleta. Antes del establecimiento generalizado de los puestos fijos de tamales y antojitos, los vendedores ambulantes con bicicleta o triciclo recorrían los barrios mexicanos al amanecer y al atardecer vendiendo tamales calientes a las amas de casa que no querían cocinar el desayuno o la cena. El vendedor llevaba una olla grande adaptada a su vehículo, generalmente con un mecanismo que mantenía el calor, y voceaba su producto con gritos característicos que las amas de casa reconocían desde lejos. El trabajo comenzaba mucho antes del amanecer en la cocina del vendedor o de su esposa, quien preparaba los tamales en cantidades masivas durante la noche. Después venía el recorrido por el barrio, generalmente de 4 a 6 horas en la mañana, parando en cada esquina, esperando que las amas de casa salieran a comprar. La inversión inicial era baja, los ingresos eran modestos pero constantes, y el oficio podía sostener familias enteras cuando se manejaba con disciplina y calidad consistente. Era oficio que combinaba esfuerzo familiar. La esposa preparaba los tamales en la cocina, el marido los vendía en la calle. A veces los hijos ayudaban con tareas auxiliares. Cuando todo funcionaba con coordinación, podía generar ingresos suficientes para sostener una familia humilde con relativa dignidad. Hoy todavía existen vendedores de tamales en bicicleta en muchas zonas de México, especialmente en barrios populares donde la tradición persiste. Pero la migración masiva hacia comida rápida industrial y la facilidad de comprar tamales congelados en supermercados
ha reducido significativamente la viabilidad económica de este oficio que durante décadas fue parte fundamental de los desayunos mexicanos. Lánmola número 8. El cuidador de coches en la calle. El cuidador de coches, también conocido despectivamente como achichincle en algunas zonas, fue durante todo el siglo XX una figura común de las calles mexicanas con tráfico vehicular. Eran hombres generalmente mayores, frecuentemente con problemas físicos que les impedían trabajar en oficios más demandantes, que se apostaban en calles concurridas ofreciendo cuidar los coches estacionados a cambio de propinas voluntarias de los dueños. El sistema funcionaba con una lógica simple pero efectiva. El cuidador conocía las calles donde solía haber demanda de estacionamiento, especialmente cerca de restaurantes, cines, mercados, oficinas gubernamentales, hospitales. Se apostaba en su zona, esperaba a que llegaran coches, ayudaba al conductor a maniobrar para estacionarse, vigilaba el vehículo durante su ausencia, ayudaba a salir cuando regresaba, recibía propinas que generalmente iban de 1 a 20 pesos según la generosidad del dueño. Los ingresos eran modestos, pero podían ser constantes en zonas con alto tráfico vehicular. Un cuidador en una calle de mucha demanda podía generar ingresos diarios entre 100 y 300 pesos en sus mejores días. Trabajaba de pie, en cualquier clima, expuesto al sol o al frío, durante muchas horas consecutivas. Era oficio que muchos hombres mayores ejercieron por décadas, conocidos por los comerciantes y vecinos de la zona, parte del paisaje cotidiano de las ciudades mexicanas. La introducción de parquímetros, estacionamientos formales y aplicaciones de pago digital ha reducido la viabilidad del oficio, pero aún sobrevive en muchas zonas donde la tradición y la confianza personal mantienen vigente este oficio humilde. Sharu número 7. El soplador de vidrio en fábrica. El soplador de vidrio fue durante todo el siglo XX uno de los oficios industriales mexicanos más físicamente extremos. En las fábricas de botellas, envases, frascos y vidriería en general, especialmente antes de la mecanización completa de la producción, los sopladores manuales eran los encargados de dar forma al vidrio fundido soplando aire a través de un tubo largo en un proceso que requería pulmones enormes, fuerza física extraordinaria y resistencia a temperaturas brutales. Las condiciones de trabajo eran prácticamente inhumanas. Los hornos donde se fundía el vidrio operaban a temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados, llenando las naves de calor extremo. Los sopladores trabajaban inmediatamente al lado de esos hornos durante turnos de 8 a 12 horas, sudando constantemente, respirando aire saturado de calor y partículas de vidrio fino. Las quemaduras eran frecuentes, los problemas respiratorios eran casi universales, la pérdida de audición por el ruido constante era común, las cataratas tempranas por la radiación de los hornos eran prácticamente garantizadas. Los ingresos eran superiores a muchos otros oficios humildes precisamente por las condiciones extremas y la habilidad técnica requerida. Pero el costo físico era devastador. Muchos sopladores trabajaban 15 o 20 años antes de que sus cuerpos simplemente no pudieran continuar, retirándose con pulmones destruidos, ojos dañados, sordera parcial o total, problemas cardiovasculares por la exposición continua al calor extremo. La mecanización gradual de la industria del vidrio fue eliminando este oficio durante las últimas décadas del siglo XX, llevándose con él generaciones de hombres que literalmente dieron sus cuerpos para producir las botellas que llegaban a las cantinas, las casas y los mercados de todo el país. Nano número 6. El vendedor de petates puerta por puerta. El vendedor de petates, esa figura que recorría los barrios mexicanos con grandes rollos de petates de palma o tule a la espalda, fue durante décadas parte importante del comercio popular. Los petates eran el equivalente de los colchones para las familias humildes mexicanas, usados para dormir en el piso, para acostar a los niños a la siesta, para sentarse durante reuniones familiares. La demanda era constante porque los petates se desgastaban con el uso y necesitaban reemplazo periódico. El vendedor cargaba sus petates desde proveedores rurales hasta los barrios urbanos donde estaba su clientela, generalmente recorriendo varios kilómetros a pie con cargas que podían pesar 20 o 30 kilos. Voceaba su producto por las calles,
ofreciendo petates de diferentes tamaños, calidades y precios según las necesidades de cada cliente. Cobraba al momento, en efectivo, dejando el petate listo para usar. Los ingresos eran modestos pero estables. La cadena de proveedores rurales que producían los petates y los vendedores ambulantes que los distribuían en las ciudades sostuvieron una microeconomía importante durante décadas. Muchos vendedores eran personas mayores que ya no podían ejercer oficios más demandantes físicamente, encontrando en la venta de petates una forma digna de generar ingresos modestos hasta el final de sus vidas activas. La urbanización moderna, la generalización de los colchones industriales baratos y el cambio en hábitos de vida hicieron desaparecer prácticamente este oficio en las últimas décadas, pero durante el siglo XX sostuvo a miles de hombres y mujeres mayores que de otra forma no habrían tenido cómo mantener su independencia económica. Mlo-Lázaro. Número 5. El limpiador de coladeras y alcantarillas. Aquí viene uno de los oficios más estigmatizados socialmente, pero también uno de los más necesarios para el funcionamiento urbano. Los limpiadores de coladeras y alcantarillas, esos hombres que se metían literalmente en las entrañas de las ciudades para destapar drenajes, limpiar colectores, reparar daños en el sistema de alcantarillado, ejercían un oficio que combinaba peligro físico real con desprecio social, brutal y compensación económica modesta. El trabajo significaba bajar a túneles oscuros, frecuentemente sin equipos de seguridad adecuados, respirando gases tóxicos que podían ser mortales, expuestos a enfermedades transmitidas por aguas residuales contaminadas. Los limpiadores experimentados desarrollaban conocimiento técnico real sobre el funcionamiento de los sistemas de drenaje urbano, sabían identificar problemas, resolver bloqueos complejos, hacer reparaciones básicas, pero la sociedad los veía con desprecio, los trataba como invisibles, frecuentemente les pagaba menos de lo que el trabajo realmente valía. Los oficios de saneamiento urbano son ejercidos hoy todavía por trabajadores municipales o por empresas contratistas, generalmente con mejores condiciones que en el pasado, aunque aún con desprecio social que no se justifica. Durante el siglo XX estos hombres mantuvieron literalmente funcionando las ciudades mexicanas, evitando inundaciones masivas en temporada de lluvias, controlando brotes de enfermedades que de otra forma habrían sido devastadores, asegurando que los sistemas básicos de saneamiento siguieran operando. El reconocimiento que merecen está muy por debajo del que la sociedad les ha dado. Número 4. El pizcador de café en cafetales. La pizca de café en las regiones cafetaleras mexicanas, especialmente en Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Puebla, fue durante todo el siglo XX uno de los trabajos estacionales más importantes para hombres rurales mexicanos. Cada año durante los meses de cosecha que generalmente van de noviembre a febrero, miles de hombres se desplazaban desde sus pueblos hasta los cafetales a trabajar como pizcadores recogiendo a mano los granos rojos maduros de las plantas de café. El trabajo significaba pasar 10 o 12 horas diarias caminando entre las plantas, identificando los granos maduros uno por uno, llenando canastas que se vaciaban en sacos al final del día. Cada saco completo representaba un pago que iba directamente al pizcador. Los buenos pizcadores experimentados podían llenar 2 o 3 sacos en una jornada, generando ingresos diarios respetables para el contexto rural, pero ganados a base de esfuerzo físico extremo, en condiciones climáticas duras, frecuentemente lejos de sus familias durante semanas o meses. Las condiciones de vida durante las pizcas eran rudimentarias, albergues simples sin servicios, comida básica, frecuentemente exposición a picaduras de insectos, a serpientes, a enfermedades tropicales, pero los ingresos acumulados durante la temporada de pizca eran importantes para la economía familiar anual, permitiendo a muchos hombres rurales sostener a sus familias durante el resto del año, cuando los ingresos eran muy limitados. Generaciones de hombres mexicanos pasaron décadas en las pizcas de café, construyendo con su trabajo estacional las bases económicas que permitieron a sus hijos y nietos acceder a opciones de vida que ellos jamás tuvieron. Número 3. El cantador de corridos en cantinas. El cantador o trovador callejero, ese hombre con guitarra que recorría cantinas, plazas y mercados cantando corridos, rancheras y canciones populares a cambio de propinas,
Fue durante décadas una figura particular del paisaje cultural mexicano. Generalmente eran hombres con cierto talento musical pero sin acceso a la industria musical formal, que encontraban en este oficio una forma de combinar pasión artística con supervivencia económica humilde. El trabajo significaba pasar horas en cantinas saturadas de humo de cigarro, cantando una canción tras otra a clientes en distintos estados de embriaguez, esperando que cada cliente quisiera escuchar una canción específica y aportara una propina por el servicio. Era oficio que requería repertorio amplio, voz resistente, habilidad para conectar emocionalmente con clientes diversos y capacidad para tolerar las largas horas en ambientes frecuentemente desagradables. Los ingresos variaban enormemente. En buenos días, en cantinas con clientela generosa, el cantador podía generar ingresos respetables. En días malos, apenas le alcanzaba para sus propios gastos básicos. Algunos cantadores construyeron carreras locales con reputación entre clientelas específicas, generando ingresos estables aunque modestos. Otros pasaron años deambulando entre cantinas sin lograr establecer una clientela fija, viviendo al día con lo que cada noche aportaba. Era oficio que combinaba el sueño artístico con la realidad brutal de la economía informal, llenando los espacios sonoros de las cantinas mexicanas con música real interpretada por hombres anónimos que merecían más reconocimiento del que la sociedad les dio. Número 2. El maquilador en talleres clandestinos de costura. Aunque hoy asociamos la maquila con grandes fábricas formales en zonas industriales, durante todo el siglo XX existieron decenas de miles de talleres clandestinos de costura distribuidos por barrios populares de las principales ciudades mexicanas, especialmente Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey. Estos talleres operaban en cocheras, en cuartos rentados, en sótanos improvisados, produciendo ropa para marcas formales que subcontrataban trabajo informal para bajar costos. Los maquiladores, hombres y mujeres pero con especial presencia masculina en ciertas funciones técnicas como cortadores y prensadores, trabajaban en condiciones laborales que hoy serían consideradas ilegales, jornadas de 12 a 14 horas, sin contratos formales, sin prestaciones, sin protecciones, frecuentemente en espacios sin ventilación adecuada, con riesgo permanente de accidentes en las máquinas industriales. Los ingresos eran modestos pero superiores a muchos otros oficios informales, lo que justificaba para muchos trabajadores aceptar las condiciones brutales. El sistema funcionaba porque las marcas grandes ahorraban enormemente subcontratando producción a estos talleres clandestinos, y los talleres operaban porque había demanda constante de trabajo informal entre poblaciones urbanas que migraban desde zonas rurales sin otras opciones de empleo. Durante décadas, este sistema sostuvo a miles de familias urbanas trabajadoras, especialmente en las grandes ciudades, mientras simultáneamente alimentaba la industria textil formal mexicana con productos que terminaban en tiendas departamentales y en exportaciones a Estados Unidos. Los maquiladores nunca fueron reconocidos como parte central de esa economía, pero sin ellos la industria textil mexicana del siglo XX habría sido imposible. Lazo A, número 1. El minero de túneles. Y llegamos al número 1. Como te prometí al principio, es probablemente el más duro de toda esta lista, uno que solo los hombres con verdadero corazón aguantaban. El minero tradicional mexicano, ese hombre que se metía cientos de metros bajo tierra para extraer plata, oro, cobre, zinc, plomo y otros minerales que sostuvieron la economía nacional durante todo el siglo XX, ejercía probablemente el oficio más físicamente brutal y peligroso de la historia laboral mexicana. Las minas de Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Pachuca, Real del Monte, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua, todas operaron durante décadas con base en el trabajo manual de mineros que descendían a túneles oscuros, mal ventilados, frecuentemente inundados parcialmente, expuestos a derrumbes mortales, a gases tóxicos, a explosiones, a enfermedades respiratorias devastadoras como la silicosis que prácticamente mataba a todo minero que pasara más de 15 o 20 años en el oficio. Las jornadas eran de 10 a 12 horas bajo tierra, en temperaturas extremas, cargando picos pesados, dinamitando rocas, recogiendo a mano el material extraído, transportándolo hacia la superficie.
Los mineros desarrollaban cuerpos extraordinariamente fuertes, pero también pulmones destruidos por el polvo mineral, espaldas dañadas por décadas de trabajo agachado en túneles bajos, manos deformadas por años de manejar herramientas pesadas. La esperanza de vida del minero promedio era significativamente menor a la de cualquier otro trabajador del país. Los ingresos eran superiores a muchos otros oficios humildes precisamente por las condiciones extremas. Los pueblos mineros tenían economías particulares donde los mineros ganaban relativamente bien, pero gastaban todo en alcohol, en mujeres, en juego, conscientes a algún nivel de que su esperanza de vida era limitada. Generaciones enteras de hombres mexicanos pasaron sus vidas bajo tierra, sacando minerales que terminaban en lingotes que se exportaban a mercados internacionales, generando enormes ganancias para empresas mineras y gobiernos, mientras los mineros mismos vivían y morían en condiciones que la sociedad nunca quiso ver en detalle. Y aquí está la lección final de toda esta lista. Tus abuelos, bisabuelos y todos los hombres mexicanos anteriores a tu generación hicieron literalmente todo lo que tenían que hacer para sostener a sus familias en un país donde las opciones eran extraordinariamente limitadas y donde la pobreza era la regla y no la excepción. Cargaron, piscaron, construyeron, sopalaron, picaron, vocearon, cantaron, vendieron, limpiaron, todo con sus manos, con su cuerpo, con su tiempo. Cada vida cómoda que tenemos hoy en México está construida directamente sobre las espaldas de hombres anónimos que nos precedieron y que jamás recibieron el reconocimiento que merecían. Cuando veas a un hombre mayor en tu colonia, en tu pueblo, en tu familia, recuerda que detrás de cada uno hay décadas de sacrificio físico real que la mayoría de nosotros jamás tendremos que vivir. Estos 25 trabajos olvidados son parte de la memoria histórica del México que pocos se atreven a contar con honestidad. No son anécdotas pintorescas, son la realidad económica brutal que sostuvo a millones de familias mexicanas durante décadas, ejercida por hombres que dieron sus cuerpos sin reservas para que sus hijos y nietos tuvieran opciones que ellos mismos jamás conocieron. Si tu abuelo o bisabuelo ejerció alguno de estos oficios, cuéntamelo en los comentarios. Honra su memoria compartiéndolo. Suscríbete al canal, porque en el próximo video vamos a contar más historias del México real, ese que nuestras familias vivieron y que pocos están dispuestos a contar cómo fue verdaderamente. Hasta entonces.